la Escuela de Cine y Televisión organizó el primer simposio internacional Reflexión sobre el discurso audiovisual 1988 y el segundo simposio internacional Reflexión sobre el futuro audiovisual. Muchas gracias a María Auxiliadora y a ustedes todos. En primer lugar, les agradezco su presencia y más les agradeceré que me disculpen la demora, pero esta misma tarde nos llegaron los programas de Australia y estábamos organizando realmente toda esta presentación audiovisual que les vamos a hacer y trayendo equipos. No nos fue posible por el tráfico estar aquí antes. Si ustedes disponen hasta las 8 de la noche, podemos estar hasta las 8, no sé si no, prefiero que me digan para saber hasta dónde podemos usar el tiempo, 7:30 u 8, porque hay muchas proyecciones de video. Pero podemos hacer algo, vamos a dejar las proyecciones de video al final, solamente voy a intercalar una durante la conferencia y también quiero dejar al final, junto con las proyecciones de video, el tiempo necesario para las preguntas y las intervenciones de parte de ustedes, que considero que deben de ser una de las partes más importantes de esta reunión, a la cual yo vengo con un gran entusiasmo, porque creo que sí hay posibilidades y que cuando los productores independientes estemos más claros en nuestros derechos y en lo que podemos hacer y en lo que podemos exigir y en las estrategias que podemos tomar, podemos lograr para los niños de Venezuela y del mundo nuestras propias imágenes en las pantallas. Y ahora formalmente voy a dar lectura comentada a esta charla. Quiero agradecer públicamente la invitación que se me ha hecho para dictar esta conferencia sobre el tema de la televisión infantil, por la inmensa importancia que este asunto tiene, especialmente hoy, cuando es patente que una de las primeras soluciones sociales al problema de la crisis total que atraviesa Venezuela está en una televisión inteligente, cuyos contenidos tiendan a formar y a educar a la población en un sistema de valores. El tema de la televisión infantil aparentemente es algo muy simple. Es un tema que tal vez no invita a ser atendido por los políticos ni los economistas. Craso error. Es uno de los temas más complejos y prioritarios del presente. Es un tema que debe ser enfrentado de inmediato y cuyos resultados, según sea la política que ante ellos se asuma, serán de importantes consecuencias, positivas o negativas, en el futuro del país. Este mundo es un pañuelo. Desplegamos el pañuelo y sobre el plano observamos el concierto de naciones del planeta. Casi se han borrado sus fronteras, valga la metáfora. Innumerables cables de fibra óptica, vamos con la fibra óptica sin audio. Innumerables cables de fibra óptica cruzan los mares y océanos y se entierran en su subsuelo. Esa red de cables, unidas en nodos o nudos, comunicándose las señales digitales en el ciberespacio y concretamente en el espacio aéreo y en la tierra, permiten las telecomunicaciones, la comunicación a distancia en inmediatez. Solo en las videoconferencias observamos todavía un pequeño ralentí, un retraso. Sin el audio, por favor. Esta película que estamos viendo está preparada por la Sociedad de Telecomunicaciones de Australia, era antes Telecom, ahora se llama Telstra, y es sobre la fibra óptica. Entonces es bueno tener esas imágenes sobre lo que yo les estoy comentando, para comprender cómo es la fibra óptica. Solo en las videoconferencias observamos un pequeño ralentí, un retraso en la fluidez del movimiento, pero no así en la palabra, donde la conversación es fluido diálogo. Antes, las señales de televisión transmitidas por ondas hertzianas se desplazaban desde la estación emisora y por repetidoras hasta los últimos confines. Hoy, la señal de televisión digitalizada se ha convertido en la señal numérica de unos y ceros de las estaciones de cable y de satélite.
El cable de fibra óptica sustituye a métodos anteriores y el cable coaxial es remanente solo en los cortos trayectos al llegar la señal a los hogares para decodificarse y reconvertirse en señal de televisión. La digitalización es la que permite la compresión de las señales de video y televisión y que podamos hablar hoy de 500 canales de televisión por cable. El negocio de las telecomunicaciones es uno, otro el de la comunicación, y ambos están unidos por la computación. En el sector de la comunicación está la televisión, tema amplio y de nuestro interés en esta reflexión, y dentro de él la televisión infantil, una de las temáticas de la televisión generalista, la televisión por cable, la televisión por satélite, la televisión interactiva y cualquier otra forma inventada o por inventarse de televisión. Así como esta superautopista electrónica es compleja, lo son las relaciones que se crean entre los estados, nacionalidades, empresas, instituciones y personas, entre otros entes, que directa e indirectamente están ligados a la televisión en su calidad de emisores, receptores, productores, financistas, etc. Esta imagen, un mapamundi político, nos permite visualizar en instantes tres objetivos: la globalización, la diversidad y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Globalización, porque las fronteras han casi desaparecido. El planeta Tierra es un solo mundo, los estados tienen una base territorial y unas normas jurídico-político-económicas que no pueden encerrarse, estar aisladas, sino en un juego permanente con las de la totalidad de los demás estados. Diversidad. Los hombres cada vez nos hemos dado cuenta de que somos iguales y distintos. La diversidad implica el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la supresión del racismo y de las distinciones entre los géneros. La televisión es un medio indispensable para mostrar la diversidad y enseñar a ser tolerantes con todos y cada uno. Somos diversos, sí, y todos tenemos el mismo valor como personas. Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, manifiestas por una parte en la superautopista electrónica, que cual una infinita tela de araña cubre el orbe, es red creciente en forma expandible, permiten a través de las fibras ópticas que hoy 40 millones de personas se comuniquen entre sí, número que aumenta día a día, y por otra parte, ante cuyos satélites no hay punto del globo inaccesible. Hoy se podría afirmar que no hay fronteras. Vivimos ante el umbral del siglo XXI, el tercer milenio. Veamos las características de tiempo y espacio. El espacio, desde mi punto de vista, lo vemos como si se hubiese reducido. El planeta Tierra es pequeño. Tenemos acceso a todos los países y las noticias dan la vuelta al orbe. El tiempo, desde mi punto de vista también, tal vez lo manejamos mejor que antes. Nosotros pasamos, la vida sigue, o el tiempo está siempre presente y somos nosotros los que pasamos en el tiempo. Hace 20 años estudiaba yo en la Universidad Central de Venezuela y era preparadora de la cátedra Desarrollo Social 1 y 2 en la Escuela de Educación. Venezuela se consideraba en aquel momento país en vías de desarrollo. Las teorías del crecimiento de Rostock dominaban el pensamiento capitalista por una parte, y en paralelo se daba el método marxista de análisis e investigación con todas sus implicaciones, donde términos como la plusvalía enfrentaban a sectores sociales. En la televisión se pasaba un excelente programa infantil venezolano, Sopo 200, y en los Estados Unidos se había creado Plaza Sésamo, el programa educativo para preescolares del Children's Television Workshop. En el mundo, ¿qué pasó en estos 20 años? Cayó el muro de Berlín, murió el comunismo, se enterró el marxismo. La ideología dominante es hoy el neoliberalismo, la apertura de fronteras, la globalización, la privatización, son los temas dominantes en la economía, donde entes supranacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional se destacan y rigen indirectamente los destinos de los estados. En Venezuela, ¿qué pasó en 20 años? ¿Despegamos? Hemos visto una tras otra sucederse situaciones que llegaron a una primera eclosión en 1983 y a una segunda en 1993.
En 1989 el nuevo gobierno decidió un rumbo político-económico que tal vez explicó poco, no usó suficientemente los medios de comunicación social para ello y la población no comprendió el paquete, entre comillas, como el conjunto de medidas que nos pondrían a valer en el mundo. Y por otra parte, la falta de responsabilidad de un sector privilegiado de la sociedad llevó al país a la situación bancaria que explotó a principios de 1994, una bancarrota cuasi general que aún estamos viviendo. De allí para acá Venezuela ha seguido solo bajando. Y para subir, señores, lo tenemos que hacer nosotros también. ¿Y por qué, si esta es una conferencia sobre la televisión infantil, entramos en temas de macroeconomía? Precisamente porque la televisión es una institución de primera línea en el sistema económico nacional e internacional y no escapa de sus vaivenes. El hecho de que el dólar hoy tenga un valor paralelo cercano a los 300 bolívares incide en la televisión y por tanto en la televisión infantil. Segundo, pasemos al segundo punto de esta charla. Gracias. La televisión venezolana, ubicación y análisis. Vamos a considerar el sector público y el sector privado. El sector público con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el sector privado y su adecuación al ordenamiento jurídico vigente. La televisión venezolana tiene su posibilidad de ser por ley que data de hace muchísimos años y por ello está obsoleta. Mediante decretos y reglamentos se han venido desenvolviendo la televisión y la radio, pero cada día más se clama por una nueva ley que responda a las circunstancias presentes. Este es el último reglamento de radiocomunicaciones publicado en la Gaceta Oficial de enero del 93 y viene actualizándose. Antes la última Gaceta había sido la del 84 y realmente no responde a la situación de comunicaciones y telecomunicaciones para la cual se requerirían tal vez no una ley sino dos leyes, la de comunicación y la de telecomunicaciones. La televisión venezolana tiene su posibilidad de ser, entonces, y el ordenamiento jurídico ha previsto la existencia de la televisión privada y por ello se le han conferido las frecuencias. Los venezolanos y sus empresas que disfrutan de ellas por ser los concesionarios han recibido un gran privilegio y a todo privilegio deben corresponder responsabilidades que actuadas retribuyan a la sociedad por dichos privilegios. Estas responsabilidades son hechos que deben estar también expresados en la ley. Veremos cuál es la situación en Venezuela y cuál es en otros países del mundo. Permítanme tomar parte de este tiempo introductorio para hacer en lo posible y por el corto tiempo del que disponemos un análisis de la televisión exhaustivo si posible, ya que para arribar a conclusiones en este trabajo se requiere un previo caminar por estos senderos que estamos recorriendo. Hacer desde ya afirmaciones a priori nos llevaría a encontrar tal vez aceptaciones, eco en muchos de ustedes, para algunas de ellas, pero también rechazos, los cuales podrán darse en todo caso, pero serán aceptaciones o rechazos que encontrarán una base expresa para su discusión y, mejor aún, para la toma de decisiones, de rumbos, de acciones que puedan y pueden surgir, señores, de una reunión como esta, donde un grupo de venezolanos con interés en la programación infantil, que hemos nosotros dado un mandato al Congreso, tenemos el derecho de exigirle al que actúe en una determinada forma. La televisión es una empresa manufacturera y es un servicio. En el primer lugar, por ser industria, como industria manufacturera, se ubica en el sector secundario de la economía y como servicio pertenece al sector terciario, y ello tanto si se trata de empresas de televisión del sector público como del sector privado. En Venezuela, la televisión está adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, está relacionada a la Oficina Central de Información, a la OSI, y depende también del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el MTC. Es una situación híbrida cuyo denominador común es que la televisión depende del Poder Ejecutivo. La OSI tiene por fin ser la fuente de información gubernamental, pero no por ello manejar canales, medios ni presupuestos publicitarios. En otros países, la televisión no tiene relación de dependencia, ni siquiera la televisión pública, no tiene relación de dependencia con el Poder Ejecutivo. Lo puede tener con el Parlamento o Congreso
o mejor aún, en la mayoría de los países desarrollados, con un organismo intermedio que es como el puente de enlace entre el Estado y la televisión. Organismo que ofrece muchas ventajas, como veremos más adelante, y que no existe aún en Venezuela, aun cuando sí está contemplado en el proyecto de ley orgánica de la radiotelevisión presentado por el Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, RTSP. Servicios. Pasemos ahora al sector de servicios, que es el sector terciario de la economía. Encontramos todos los servicios públicos y todos los servicios privados de toda índole, públicos y privados. La televisión desarrolla una labor industrial y por ello es una empresa manufacturera ubicada en el sector secundario, pero además y fundamentalmente, y este es nuestro objetivo de hoy, es un servicio. Como los servicios públicos tienen la cualidad, por definición, de ser financiados por los ciudadanos a través de los impuestos. El Estado está en la obligación de ofrecer a la población los servicios públicos y para ello puede asumirlos en un 100% de su financiamiento, como bien compartirlos u otorgarlos al sector privado según los casos por leyes, licencias, concesiones, etc. Entre los servicios están la educación, la salud, la televisión y la radio, que denominamos radiodifusión, las telecomunicaciones y otros como son el aseo urbano, la electricidad, las vías de comunicación, el correo, el agua, etcétera, además del comercio en general y otros. Cada servicio requiere para su ejecución empresas de servicio, bien sean estatales, privadas o mixtas. La televisión. Pasamos finalmente al umbral de la televisión infantil. ¿Cuál es la televisión en sentido amplio? Aún no hemos llegado a la televisión para niños. La televisión es organismo de 1000 cabezas. Cuenta con innumerables canales que en todo el globo transmiten programas sin fin. Es institución a la cual se ama y se odia, que nos educa y nos destruye, que es potencialmente el medio educativo más importante que ha creado el hombre para brindar educación masiva y comunicación masiva. Ante la televisión, el hombre no puede estar indiferente. El hombre toma una posición. Hay televisión en la democracia y en la dictadura. La televisión toca todas las áreas, jurídica, política, económica, cultural, informativa, educativa, deportiva, artística, religiosa, social en general. Y toca todos los públicos, por su edad, adultos, jóvenes y niños. Por su situación socioeconómica, todas las clases, A, B, C, D, F, todas las clases, por sus documentos constitutivos y estatutos y por su dependencia accionaria, la televisión es pública o es privada, si depende del sector público, como ya vimos, o del sector privado. En el primer caso, se denomina televisión pública a la televisión del Estado y televisión comercial a la televisión privada. Comercial, ya que su sistema de financiamiento es casi exclusivamente la publicidad. La televisión pública se financia en principio y en un alto porcentaje por el aporte que le otorga anualmente el Congreso Nacional, estamos en el caso de Venezuela, según la ley de presupuesto. Puede complementar su financiamiento por otros medios. El financiamiento del Estado debería ser mayor que el proveniente de la publicidad y otros, para permitirle a la televisión desenvolverse en autonomía y a la vez poder mantener sus equipos, cumplir compromisos, pagar programas nacionales importados, etc. De este modo, la televisión pública no dependería ni debería pleitesía al anunciante. De esta manera es libre para cumplir con su obligación de servicio público, cual es alta calidad, ser participativa, cultural, educativa e independiente. Siguiendo las ideas expresadas muy claramente por Antonio Pasquali en qué es una radiodifusión de servicio público de alcance nacional, de alta calidad, que destine un 30 o 40% de su presupuesto a la producción de programas propios, bien sean programas dentro de la planta o por productores contratados. No debe competir con el sector privado, sino dedicarse a elevar cada vez más el nivel de sus propios programas. Igualmente, los invito a otra lectura de otro trabajo de Pasquali, imposible no citarlo de nuevo,
la radiodifusión pública venezolana. Ambos son artículos que se encuentran en su libro El Orden Reina, publicado por Monte Ávila Editores. Pero, ¿qué pasa en el caso, tal como actualmente sucede con la empresa estatal venezolana de televisión, cuyo financiamiento más importante debe obtenerlo de los anunciantes, de una preventa en competencia abierta con los canales de televisión privada, por cuanto el presupuesto que les es asignado por el Congreso le resulta insuficiente para su funcionamiento y más aún para el pago de la enorme deuda que arrastra desde hace muchos años? BTV pertenece por ley al sector público, debería prestar un servicio público, lo cual dice que hace, pero lo hace y está en capacidad de hacerlo. No está sometida a las reglas del juego comercial y a los mandatos de anunciantes que tal vez no tienen metas de servicio público, sino de enriquecimiento corrupto cuando ocurren casos como el reciente presunto dolo en el canto de la lotería. ¿Es para eso que se tiene una televisión del Estado? ¿Es la programación de venezolana de televisión el deber ser de un servicio público? Igualmente, los invito a la reflexión de un párrafo de Pasquali en la radiodifusión pública venezolana y leo textualmente. Pero esto tiene data ya de hace una serie de años. Le voy a decir cuántos años. Tengo aquí está la... En la bibliografía puse el año de publicación del libro y no de los artículos, pero es más o menos del 87. Dice así: Venezolana de televisión representa la traición absoluta a los más modestos ideales de rescate cualitativo. Representa una especie de escándalo que debe cesar. No le ha dado al país cobertura total. No produce en cantidad suficiente programas propios. Se le impide funcionar con dinero público y limpio y no es la locomotora cualitativa de la radiodifusión en general. No se parece, pues, en nada sustantivo a un servicio público. Y entremos ahora a uno de los temas más álgidos del servicio que ofrece la televisión, la calidad de los programas, lo cual está intrínsecamente relacionado con el servicio que debe prestar la televisión. Vamos a hablar previamente a ello de los temas siguientes, que son imprescindibles para conceptualizarlos, que son códigos de ética y autoridad. Esta autoridad va entre comillas. Código de ética y autoridad son dos conceptos distintos pero relacionados. Los códigos de ética se los autoimponen los canales de televisión. La autoridad ha sido nombrada, y voy a trabajar hoy mucho con Australia, país que tuve la posibilidad de visitar en marzo de este año y que es uno de los más desarrollados. Son 4 países muy desarrollados en televisión infantil en el mundo hoy: Australia, Inglaterra, Canadá y los Estados Unidos. Y Australia para mí es un paradigma. Australia lo que ha hecho en 10 años es una revolución en televisión infantil. Y ustedes lo irán comprendiendo a la medida que transcurra la exposición de esta conferencia. ABA es Autoridad Broadcasting Australiana. Es decir, la autoridad de radio broadcasting es radiodifusión. Es la autoridad de radiodifusión australiana. Aquel organismo creado ad hoc que allá, hasta hace pocos años, así como en otros países, se llamó tribunal y mayoritariamente hoy se llama autoridad, que se encarga, entre otras funciones, de recibir en depósito el código de ética, es decir, en general todos los países del mundo, los canales comerciales preparan su código de ética, porque el código de ética es el instrumento que permite la libertad de expresión en el sentido de que ellos se comprometen a determinados lineamientos que ofrecen al Estado que van a cumplir. Los códigos de ética en general son altruistas, son positivos, pero no son suficientes. Y miremos lo que hizo Australia. Se crea este organismo, que es la autoridad, que recibe en depósito el código de ética que le presentan los canales comerciales federados. Hay una federación o asociación de todos los canales comerciales. Y este organismo, la autoridad, va a velar por el cumplimiento, pero no en forma coercitiva,
sino a partir de los reclamos que puede hacer el televidente. Señores, pero estos reclamos están absolutamente reglamentados. Hay pasos que se siguen y número de días en los que se producen las respuestas. Existe todo un sistema de procedimientos para ello y existen, tal vez, y más importante aún, unos lineamientos que deben cumplir todos los canales de televisión. Son esas las reglas del juego. Una reglamentación, tanto para los canales públicos como para los privados, cuáles son para cada canal de televisión. Tienen establecido número de horas de televisión a transmitir por día, por semana, por año y por tipo de programas. Cuota de producción nacional de esos programas, o sea que no todo puede ser importado. Producción nacional. Cuotas de programas que deben ser contratados fuera de las plantas de televisión. Es decir, hay producción interna en las plantas, pero hay producción de productoras independientes. A fin de dar fuerza a los productores independientes y desarrollar una verdadera industria de programas de televisión. Temas que deben ser tratados. El área de la televisión infantil no es dejada solo al código de ética. Para la televisión infantil existen estándares y los programas tienen que alcanzar estos estándares que están preestablecidos por edad, por calidad, por tema. Yo no puedo profundizar tanto, esto es toda una investigación que requiere un libro, pero es absolutamente inteligente, es fácil de controlar en el sentido de que si tú tienes un canal de televisión, tú eres una empresa comercial y vas a producir programas, perfecto, pero hay algo que el Estado que te dio la posibilidad de tener el canal te va a exigir para que tú le retribuyas a la sociedad. Tú escribes tu código de cómo tú lo vas a hacer, allá no se llama códigos de ética, se llaman de práctica. Su código de práctica lo presentan y la autoridad está allí pendiente de que eso se cumpla. Si el público reclama, porque el público puede reclamar que no está de acuerdo con el contenido, que alguien protestó por las tortugas ninja, que alguien protesta porque hay publicidad subliminal en programas infantiles que está prohibido, o sea, hay una serie de, eso está muy establecido acá, no va a ir directamente a la autoridad. El televidente por carta se dirige al propio canal de televisión y tiene el canal 45 días o para cambiar, para darse cuenta que estuvo errado, para responder o para decir que el televidente está equivocado. Si el televidente aún no está conforme, hay otro organismo intermedio que trata de dirimir y de evaluar, como de juzgar, casi nuestros jueces de paz. Y si aún el televidente no está satisfecho, entonces va a la autoridad. La autoridad está conformada por un máximo de 5 personas notables, en este momento son 3, que duran en sus funciones 5 años. Es un país muy desarrollado, un país joven, Australia muy desarrollado, y ha logrado un nivel de televisión que para mí era impensable que existiese en el mundo. A ese nivel, bueno, Inglaterra también, que ha sido tiene la BBC, que es otro país que también ha logrado una televisión pública de una altísima calidad. Y fíjense que son países del Commonwealth, porque Canadá también. O sea que ese grupo de países pueden ser para nosotros un modelo, no para copiar, para tomar aquello que sea positivo y estudiándolo y analizándolo, plantear lo que nosotros necesitamos en nuestro país, pero exigirlo con ideas claras. Porque a través de la comparación podemos llegar mucho más fácil a una evaluación que solamente con una información. Necesitamos analizar, necesitamos evaluar diferentes situaciones para llegar a una síntesis. Bueno, entonces acá podría saltar algo de esto porque se los dije, hablado. Quiero leer esto acá, sobre los códigos de ética en los diversos países. Y son tanto para la televisión privada como para la comercial. Y las leyes, ya en su creación, a las televisoras de servicio público les imponen sus lineamientos, pero que no pueden estar menos que los que tiene tienen que ser todavía superiores a los que pueda tener la televisión comercial. Las leyes les permiten entonces a las televisoras comerciales que se autorregulen, y ello es así para no crear problemas con el deslinde entre la libertad de expresión y la represión. Pero
No basta con la formulación de los códigos de ética o códigos de práctica. Son necesarios adicionalmente instrumentos que posibiliten el cumplimiento de los códigos de ética. Y aquí traje un pequeño ejemplo. En Australia, tiene secciones con objetivos muy taxativos. Entre estos destaquemos algunas clasificaciones de los programas de televisión. G es general, para todo público. C, que es children, son niños de educación básica hasta 14 años. Programas P son programas para preescolares. Cada uno tiene su lapso de hora y tiene sus temas y qué tipo de publicidad se permite o no se permite en ellos. PG son aquellos en que se recomienda la presencia o guía de los padres, parental guide. M son adultos maduros, mature. MA son adultos pero mayores de 15 años. Y hay programas X, no pueden ser transmitidos por no llenar las condiciones de transmisión por televisión. El cine puede pasar todo en una sala de cine, pero por televisión no se puede pasar todo por una pantalla de televisión. Los programas son transmitidos por televisión sin que pasen por ninguna censura previa. No hay censura previa, pero es el público el que puede rechazar, quejarse de los contenidos de programas, comparándolos con lo establecido en el código. Esto lo manifiesta por escrito el propio canal de televisión, el cual tiene hasta 60 días para darle respuesta o cambiar. Bueno, ya. La diferencia con los códigos de ética de Venezuela es que aquí falta el aspecto de haber establecido de una manera taxativa las cláusulas de su código de ética por una parte. O sea, el código de ética acá no tiene claramente los objetivos marcados, sino es mucha filosofía. No existen estándares casuísticos que deban cumplir, por ejemplo, los programas infantiles, ni tampoco las instancias donde acudir a reclamar tienen acá la autonomía que allá se les ha otorgado. No existe, pues, la figura de autoridad. En Venezuela, personalmente conozco el Código de Ética de 1964, no, 1964 es el primer papel que tengo, así como los dos actuales, y son muy semejantes. No se ha avanzado nada en relación a la eficiencia de su cumplimiento, pero estamos a tiempo de reflexionar sobre ello. Será muy importante que se estudien comparativamente las situaciones de Australia, Canadá, Colombia, que acaba de publicar una excelente ley de televisión, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, entre otras, en la Comisión de Medios del Congreso Nacional, para llegar al modelo de nuestro interés nacional. Vamos ahora a clasificar a los canales de televisión. Hay la televisión del Estado o televisión pública y la televisión comercial o privada, sustentada en la venta de publicidad. En Venezuela, en canales VHF tenemos 2, 4, 5, 8, 10 y 12, que son canales nacionales, y en UHF tenemos el 33, el 51 y los canales regionales, en total se acercan a 20 canales. Existe ya hoy el concepto de televisión alternativa, es televisión privada, no comercial, es dual, es de servicio público y privada y sus fines son altruistas. Y CMT Canal 51 nació con esa finalidad y muchas de las televisoras regionales, en la mayor parte de ellas, también tienden a ser televisoras de alternativa. Tenemos en Venezuela los canales de cable y temáticos, la mayor parte de ellos, que vienen a través de Cablevisión y de Omnivisión. Son canales por suscripción, por tanto son canales pagos. Canales de televisión por satélite, y según el número y el monto que se pague anualmente, se pueden las personas suscribir a mayor o menor número de canales. Existe, pero no han llegado todavía a Venezuela, la Pay-Per-View Television y la televisión interactiva. Ambas tienen un carácter netamente comercial, son televisiones hechas para vender, porque yo quiero ver tal película a tal hora y yo solicito la película, y yo quiero tal producto y yo lo compro y lo pido, y yo quiero conocer cómo está el tiempo y yo lo pido, y todo eso se va a hacer por decodificadores por televisión. Y todo eso nos lo va a permitir la fibra óptica. Los tipos de industrias de producción de programas de televisión en Venezuela y en el mundo. Con una amplia televisión, son estatales, privadas, las mixtas, y también podemos hablar de las coproducciones y todas las variantes.
Los costos relativos a los programas de televisión infantil. Hay investigación, creación y desarrollo del proyecto. Hay guión, planificación y presupuesto, producción, postproducción, transmisión, distribución nacional e internacional y licenciar para otros medios. O sea que desde que se empieza a producir el proyecto, a crear el proyecto y a planificar el presupuesto, se entran en las concepciones de video doméstico, cable, satélite, etcétera. Es muy importante pensar en la recuperación de la producción de programas de televisión infantil. Entonces, la difusión se va a hacer por un primer canal de televisión y se firma un contrato por número de pasadas y por número de años. Se piensa en la distribución nacional y en la internacional, en la comercialización y en el mercadeo, merchandising o licenciamiento de los productos resultantes del programa de televisión. Es muy importante para los productores independientes la asesoría jurídica desde el primer momento que se inicia un proyecto de este tipo. ¿Cómo se financia la producción de programas de televisión? Tenemos que estudiar los casos de televisión de servicio público y en televisión comercial. En la televisión de servicio público hay aportes anuales previsibles de parte del Estado. En otros países de las gobernaciones de estados, de las comunidades, de los particulares, de fundaciones, corporaciones, empresas, universidades, instituciones educacionales, etcétera, son aportes destinados a los canales del sector público y a cumplir servicio público. Y se justifican a sí mismas por descubrir nuevos creadores y por realmente ofrecer programas de televisión de alta calidad y participativos. La televisión comercial es de carácter privado, se basa en la publicidad, es en la venta de publicidad y los anunciantes están y las agencias de publicidad sumamente relacionados con la televisión comercial. El merchandising, usando esa palabra que se ha universalizado, es el mercadeo de los productos como muñecos, juguetes, zapatos, franelas, etcétera, con una marca que se desprenden de los programas de televisión. La publicidad y la propaganda política también financian la televisión comercial y las televisoras comerciales les cuesta mayor trabajo que a las públicas el asumir riesgos. Esto es importante. Vamos a ponernos en la silla del propietario del canal comercial y los riesgos, piensan ellos que no se los pueden permitir, no pueden perder su audiencia ni los volúmenes de publicidad. Es por eso que muchas veces mantienen algo malo pero conocido antes de arriesgarse a algo bueno por conocer. Entonces, ese tipo de televisión no es la televisión que a nosotros nos interesa, porque no se va a arriesgar. Y el productor independiente, el productor infantil que quiere crear algo nuevo, que quiere llevarle algo, un mensaje a una juventud y que quiere hacer una obra de arte, necesita correr riesgos y que una estación de televisión corra riesgos y crea en él. Pero habrá que invitar y enamorar a la televisión comercial a participar en esta tarea. También se siguen mucho por la medición o rating. Esta tiene un significado para la televisión comercial y también hay un significado en la televisión de servicio público, que aunque no se siga y no se ciña concretamente al rating, pero sí debe estar pendiente de si está llegando o no llegando a la población. Vamos a hacer un estudio de casos por países, como diversas fuentes de financiamiento. La fuerza de las televisoras de hoy en día, tanto públicas como privadas. Bueno, aquí como esto no lo voy a hacer tan largo, Francia porque no es tan importante, Inglaterra es muy importante. La BBC, British Broadcasting Corporation, es de servicio pública completamente financiada por el Estado mediante los impuestos que cobran a los contribuyentes. En estos momentos se encuentra en una situación inestable, pues el Estado le ha estado reduciendo su presupuesto y la BBC ha debido despedir a 25% de su personal. No sabe qué pasará el año entrante. También existe allá ITV, que es la televisora comercial privada, financiada exclusivamente o fundamentalmente por la publicidad y es una muy fuerte.
Y existe Channel 4, creado hace aproximadamente 10 años, que es una televisora mixta. Recibe por una parte financiamiento que viene de los contribuyentes mediante el impuesto. Es un impuesto que se paga ya por poseer televisión en la casa, en los hogares. Y genera, no por cantidad de aparatos, sino simplemente porque hay aparatos. En Francia se paga por aparato adquirido, en Inglaterra porque existe el servicio de televisión que llegue a la casa. En Channel 4 pertenece al campo pues, de las televisoras de servicio público. Tiene por sus estatutos la obligación de brindar determinado número de horas anuales de programas educativos infantiles, no infantiles recreativos, eso los tiene también, pero educativos, que apoyen el currículum. Se llama Schools ese programa, tenemos una muestra de ellos al final, todavía no, vamos al final, y se transmite 2 horas y media diarias durante todos los días de actividad escolar. Y es tan bien organizado el sistema que hay todo un hermoso catálogo que se le manda a los maestros como con 5 meses de anticipación, con todos los programas del semestre siguiente, con el horario en que saldrán al aire y además y les informan horas nocturnas a las 3 de la madrugada en que se van a pasar antes del día de clase, de manera que además los maestros dejen graduado su VHS y graben el programa que les pueda interesar, lo vean primero y luego se lo pasen en el aula a los alumnos si es que no lo ven en directo cuando sale al aire. O sea, hay toda una organización social en función del apoyo a la escuela, pero eso es el apoyo al maestro, porque eso está brindando totalmente en forma continua un apoyo al maestro y al aula con las nuevas tecnologías, es una actualización al maestro y al mismo tiempo lo hacen con las mejores técnicas, con dibujos animados, con títeres. No es la televisión educativa de antes, es una televisión sumamente actual y moderna. ¿Y quién la hace? La hacen productores independientes. Existen compañías de productores independientes nada más que para televisión educativa y saben que pueden esperar recibir al año tantos minutos de programa, lo cual va a representar un ingreso de tantas libras al año. Entonces las personas pueden vivir con estabilidad y trabajar en estabilidad. Venezuela. 2 canales públicos, el 5 y el 8. Presupuesto anual del Estado insuficiente. El canal 8 puede vender publicidad, no así el 5. Los demás canales nacionales y regionales son privados, son comerciales. No hay autoridad, existe un departamento de supervisión adscrito al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es débil, no cuenta con los recursos para oponerse a los poderosos canales comerciales y no osa tocar al canal 8 por ser el canal del Estado. Australia. Que estos lentes son de los que permiten ver de cerca y de lejos, pero cansan un poquito. Están buenos para ver la pantalla y leer, pero para leer solo estos son mejores, los de viejitas. Entonces vamos ahora a pasar a Australia. Hay 2 televisoras públicas y hay canales comerciales. Existe una muy organizada y planificada autoridad de radiodifusión australiana, de la que ya hablamos. Existe algo muy importante que en Venezuela también existe y tenemos que ponerlo a funcionar para nosotros. Allá es la AFFC, que significa Australian Film Finance Corporation. Es una corporación para financiar películas australianas que incluyen también programas de televisión. Se aconseja a los realizadores someter sus proyectos lo antes posible para su estudio. Se pueden financiar hasta presupuestos entre 1.5 y 2.5 millones de dólares australianos, que si el dólar está en Venezuela a 170, digamos que esté a 170, el australiano es 154. Con paridad 170 y 154. Para que sea factible, ustedes se imaginan 2.5 millones de dólares para un productor, pero ya van a ver los programas que hacen. Cuando yo les pase los programas que esa gente hace, también comprenden por qué cuestan eso. Orquestas completas para la música de los niños. Para que sea factible recibir un financiamiento, se debe contar con un distribuidor y con agentes de venta desde el proceso de selección o con el compromiso del canal de televisión que presentará el programa. En Venezuela hemos visto casos de películas
financiadas por Foncine, que no tienen distribuidor al final y ningún distribuidor las quiere pasar en sus salas de exhibiciones. Eso no puede ser, hay que amarrar todo desde el principio. ¿Cómo se financia? Ellos crearon hace 10 años la Fundación Australiana de Televisión Infantil. Ese es un organismo fenomenal, algo inconcebible, del cual vamos a hablar bastante esta tarde, pero vamos a seguir esta historia por acá. Australia es una federación y cuenta con un territorio, como vimos hace un rato. ¿Y eso para qué está puesto? No, eso le faltaba mucho, gracias. Era pagar la anterior, pero eso no hemos llegado. Bueno, los niños venezolanos. Ok, gracias. Allí están viendo Australia. Australia es un continente prácticamente por sí misma. Y se llama el Commonwealth australiano. Está conformada por el Estado y por las gobernaciones de los territorios, es una federación. La fundación recibe dinero de la Commonwealth y de las gobernaciones de Estado, de los ministerios del ministro de Educación, pero hay uno en cada estado, no se llama ministro, pero cada estado tiene lo que sería, como son federaciones, son bien independientes, tienen su educación descentralizada. Recibe financiamiento de la comunidad, de los individuos, de varias corporaciones, como esta Telstra, la Telecom, que sería telecomunicaciones, apoya con altísimos presupuestos millonarios, por organizaciones filantrópicas, y ya hoy en día tiene un catálogo de programas tan importante que se financia por la venta internacional de sus propios programas. Estados Unidos tiene el Public Broadcasting System, que es PBS, y los canales comerciales nacionales más importantes, que son el ABC, NBC y CBS. Y hay un organismo superior, que es el CPB, Corporation for Public Broadcasting, que sería, en el caso de ellos, como aquel elemento intermedio entre el Estado y las televisoras. Pero esta solamente para las públicas, para la televisión de servicio público, que son las PBS. Y las PBS son canales completamente educativos, culturales, artísticos, de servicio público, con gran interés en su comunidad, regionales, que se nutren a veces de programas que pasan todos a nivel nacional o programas regionales. ¿Y quiénes hacen esos programas? Productores independientes, empresas independientes. ¿Cómo se financian la producción de programas de PBS y principalmente las estaciones mismas? Con el aporte del gobierno de los Estados Unidos principalmente, o sea, a través del Congreso se le da dinero y en altísimas cantidades, y con patrocinios y cotizaciones estables de fundaciones privadas, de importantes empresas públicas particulares y mixtas y de personas naturales. La retribución que reciben estos patrocinantes particulares es más o menos así. O sea, no hay cuñas comerciales en las PBS, no hay cuña, pero sí hay el logotipo, la mención del patrocinante, y se llega casi a publicitar quién está patrocinando el programa, diciendo qué productos le ofrece a su comunidad. Por ejemplo, uno muy general diría, usted ha visto este programa gracias al apoyo de telespectadores como ustedes. Esto es bellísimo. Ellos tienen el 10% de su presupuesto de los telespectadores. Usted desde su casa le gusta ese canal de televisión y usted decide darle $50 al año a ese canal de televisión para su programación. Entonces, usted aporta, usted tiene derecho a exigirle ese canal. O bien, otro mensaje podría decir, esta emisión ha sido realizada gracias a la sociedad Xerox, por ejemplo, y sus 5 filiales que proveen de tales y tales productos al mundo entero desde hace 40 años. Digo Xerox por decir cualquier cosa, puede ser una fundación, una universidad. Muchas universidades apoyan estas estaciones y estas estaciones apoyan a las universidades. Por supuesto que allá cuando hablamos de PBS, eso hay tanto para radio como para televisión. Broadcasting es radiodifusión.
y se presentan los logos de las empresas. Esto sale solamente en la presentación y en la despedida del programa. No hay cortes comerciales, no hay cuñas comerciales, solamente en los momentos de los cortes, como cada media hora, puede haber promoción de otros programas de la estación para invitar al público y a los próximos programas. También pueden ser patrocinados por fundaciones filantrópicas. Claro, es cierto que el patrocinio es una forma de publicidad, pero ¿por qué no? Ellas tienen que vivir. Es de hacer notar que estos patrocinios, antes de las PBS en los Estados Unidos, existían para la televisión privada también. Sobre Colombia, país que no he tenido todavía tiempo de estudiar, les adelanto que esta nueva legislación de avanzada que recién fue promulgada es un ejemplo, según Antonio Pascuali, para toda América Latina. Y en la bibliografía acá aparece la publicación de la ley. Vamos a hablar ahora, y les voy a presentar varios casos de financiamiento de programas infantiles. Y vamos tomando notas, porque de ahora en adelante sí vamos a ver quiénes nos van a poder dar los reales para hacer nuestros programas. Pero estos son casos mundiales primero, todavía no estoy en los patrocinantes, me adelanté. Vimos que existe el caso importante de la Fundación Australiana de Televisión Infantil, que recibe dinero para financiar programas. Channel 4, de Inglaterra. Hay un programa muy interesante en los Estados Unidos que se está pasando por PBS para los niños que se llama Barney. No sé si alguno lo ha visto. Barney es un programa que hay como 7 niñitos, un muñeco muy grande, hay canciones bellísimas. Y tuve la posibilidad en Australia de estar en la misma mesa con Cheryl, la señora, la productora. Ella viene del mundo de la educación y comenzaron haciendo libros y música y luego se metieron en video, hicieron algo y al PBS le gustó y les contrató. Les contrató PBS y a partir de que PBS lo contrató, en la primera serie ya llevan varias series, se están vendiendo internacionalmente. Es un programa cargado de música, sobre todo música, y lo realiza gran parte en estudio y sus fines son educativos, recreativos, lo que actualmente se llama edutainment, educación y entretenimiento. Tendríamos que estudiar, pero no tenemos tiempo para hacerlo, Plaza Sésamo, cómo se inició, pero también fue una fundación que salió de un workshop, Children Television, televisión para niños, taller de televisión para niños. Crearon esta fundación y la fundación contrataba empresas o creaba empresas. La Fundación Australiana crea su propia empresa para producir los programas. Actualmente se están dando coproducciones internacionales. Por ahora estoy hablando solamente de los muy grandes, después vamos a hablar de los más pequeños. Por ejemplo, Plaza Sésamo, al mismo tiempo que va creciendo, va necesitando más dinero, tiene más programas, tiene que vender más programas, las empresas se van haciendo complejas, se busca la coproducción, necesita más mercados. Actualmente se acaba de terminar una coproducción de Plaza Sésamo con UNICEF y Televisa de México que terminó en 1994. Tengo entendido que ese programa va a llegar a Venezuela a través de Radio Caracas Televisión o de Venevisión, no me crean, pero va a llegar a Venezuela, porque hay una de las dos que se puso en él. Hay en este momento en producción otra coproducción de Plaza Sésamo con Televisión Española, creo que es la de Cataluña, que la van a concluir, no sé si parece que la concluye en 1995, pero la están realizando, si no la concluirán el año que viene. Estos proyectos allá no es como acá, allá se diseña, por ejemplo, 26 programas o 52 programas y se hacen todos y tienen un ritmo normal de trabajo y la gente va a su casa tranquila, no como nosotros que tenemos que estar hasta las 4 de la mañana editando. O sea, es otra manera de producir televisión. Ahora les voy a hablar de unos pequeños, casi tan pequeños como nosotros, y muy valiosos, y muy astuciosos. En la India, conocí a Peggy Mahon. Peggy Mahon nació en Trinidad, ha vivido en Venezuela, habla español,
estudió en los Estados Unidos, en Inglaterra, habla inglés y vive en Nueva Delhi. Ella creó, es una muchacha joven con una fuerza inmensa. Ella trabaja en la India porque ella viene, su papá es de un país, la mamá es de otro, total que son de ascendencia hindú y ahora vive en la India. Creó la Fundación Antara. Tiene una cámara, busca un rinconcito, pero ella consigue dinero para su fundación y hace programas de televisión para niños que son muy plásticos, y coincidimos que ella llevaba las notas musicales para el reconocimiento de los niños y yo llevaba mismo y las notas musicales, total que los temas de nosotros, lo que amamos a los niños, que estamos en educación y recreación, están muy ligados. Cada quien lo resuelve a su manera, la manera como ella lo resolvió, muy económica. Ella tuvo el valor de decir en Australia, durante el foro en que participamos sobre producción independiente internacional en televisión infantil, donde había un gran desbalance entre productores sumamente ricos como Cheryl, que produce Barney, un señor de Francia que tiene France Animación, que hacen dibujos animados, unos productores australianos, unos canadienses, estaba ella por India, estaba yo por Venezuela. Y cuando me preguntaron que si a nosotros nos hacían dumping con los programas de televisión, es decir, que ¿por qué no nos compran a nosotros nuestros programas de televisión las televisoras venezolanas? No nos los compran porque es mucho más barato comprar enlatados que se pagan a precios mucho más bajos que los precios que a nosotros nos cuesta producir un programa original de media hora. Entonces ella dijo, ¿qué pasaría si se invirtiesen los términos y fuesen los países como nosotros los que pudiésemos hacerle dumping a los países del mundo, del primer mundo, del mundo industrializado? Y el salón entero soltó la carcajada, porque somos nosotros los que tenemos que comprar sus programas baratos, pero ellos ni siquiera compran nuestros programas baratos, no les interesan. Bueno, y yo propuse algo que habría que implementarlo, y es el intercambiar. Si Peggy hace un programa, pero hay que conocerse, pero las fibras ópticas nos van a ayudar. Si ella hace un programa que es totalmente musical, se está haciendo programas muy musicales, casi sin palabras, para no tener ni siquiera el problema del doblaje, los niños muy pequeños. Tú puedes intercambiar tantos minutos, tantos segmentos y crear una revista con programas que vienen de diferentes partes del mundo y explicarle a los niños de dónde son estos programas que tú les estás mostrando, explicarle a las maestras y entonces conocer la diversidad. Esa es la globalización y la diversidad de la que yo hablaba al principio. Y tengo una gran lista de países y de empresas y de personas que estarían dispuestas a hacer intercambio. Ahí están. También se pueden recibir programas por oferta graciosa o gratuita. El caso de muchos programas de UNICEF pueden conseguirse de esa forma. Otras formas de financiar la televisión infantil. Vamos a ver ahora programas y series institucionales. Me atrevo a deducir que este fue el caso, por ejemplo, del programa Desde el Jardín de Carlos Angola, que muchos de ustedes conocen. Fue contratado por el Ministerio del Ambiente en la década de los 70. La finalidad de la serie era educativa y apoyaba una política del Estado en materia ambiental. Ello no implica, en mi concepto, una pérdida de libertad, ni de venderse el productor al patrocinante, ya que es de hacer notar que puede haber concordancia entre la filosofía del productor y la filosofía del patrocinante, y en ese momento pues un bello matrimonio no tiene ningún problema. Existen también los programas por encargo. Aquí el rol es diferente. El rol del productor independiente en estos casos es como el de un sastre que recibe un encargo de hacer un traje. Quien encarga, a partir de una idea de quién encarga, es el verdadero productor y es el que paga, ya que será el propietario del programa
el cual será realizado por el productor independiente según los deseos del ordenante. De todas maneras, esto puede establecerse en el contrato y buscar las formas de contratación que le permitan ventajas al productor independiente para después que el programa esté listo y entregado. Por ejemplo, poderlo presentar en festivales independientemente de hacerlo conocer, que siempre esté su crédito presente, y hasta si el programa recibe premios en metálico en festivales, pueden ser del director, de los autores, etcétera. El productor independiente entonces es contratado por su notoriedad, en estos casos por su imagen, por obras anteriores, de las que siempre podrá mostrar extractos a los clientes, pero en estos casos el encargo no es el dueño del programa. En cambio, en el caso anterior, muchos programas institucionales pueden haber sido propuestos por el productor independiente que entusiasma, conociendo que tal institución tiene tal obra de arte, por ejemplo, que debe ser conocida por la colectividad, que está encerrada, que tiene un museo valiosísimo encerrado al público. Vamos a hacer un programa de televisión, vamos a hacer un multimedia, vamos a publicar un libro. Entonces el productor independiente propone, y allí él sí tiene derechos de autor, porque es su idea, él es el que moviliza la respuesta del propietario de esa obra de arte. Los productores independientes de hoy deben de prepararse para los programas de multimedia, que se avisora serán en el futuro próximo la mayoría de los programas por encargo. Vamos a ver las formas de contratar la producción de programas infantiles y los derechos consiguientes. Para los derechos de autor es una referencia obligatoria la ley publicada en Venezuela, una extraordinaria ley, en esa por fin logramos algo, y fue llevada adelante por el doctor Ricardo Antequera Parili, que continuamente está dictando foros y conferencias sobre esta temática. Cuando vayan a hacer un contrato, lean primero la ley de derechos de autor, y allí se toman muchas ideas de qué tenemos derecho a pedir, y si no, de consultar a un abogado, pero no todos los abogados saben de derecho de autor. Una cosa es un abogado que le monta a usted su compañía, y otra es un abogado que le hace las exportaciones, y otra es el abogado que le hace los derechos de autor. Los programas que se llaman in-house son los que hacen los canales de televisión dentro de sus propios estudios. Allí también se pueden hacer negociaciones. Usted puede llevarle la idea al canal de televisión, estoy hablando más de las regionales, de CMT, y como parte del contrato al que se llegue, utilizar los estudios y los equipos de ese canal. Ahora, si usted hace todo con su dinero por fuera, usted es el propietario único de ese programa de televisión. Como productor, claro, hay otros derechos, están los derechos del director, los derechos de guión, los derechos de música, esto es complejo, pero el productor tiene que llevar un manojo de contratos adelante. Entonces hay que también saber contratar bien con los canales de televisión. Vamos a hablar un poco de nosotros, los productores independientes. En esta mesa donde yo fui, en esta mesa en Australia, escuché una palabra que todavía me suena agradable en los oídos, y es que el moderador de la mesa dijo que él también es un productor independiente, que los productores independientes somos cual malabaristas. Piensen en la belleza de la palabra y en la simbología que hay de ser un malabarista. Somos malabaristas porque tenemos entre las manos que lograr la confluencia de ese financiamiento, de que nuestra idea salga adelante, de vencer los innumerables obstáculos y de lograr ver ese programa en la pantalla y de seguir siendo los productores con derechos sobre esos programas. Y que cuando el programa se terminó y hay que buscar otro contrato, podemos pasar a veces meses sin un nuevo contrato. ¿Y cómo sobrevivimos? ¿Qué hacemos? Porque si el programa triunfa, el productor independiente en Inglaterra, por ejemplo, no tiene un nuevo contrato, pero su serie está en televisión y está recibiendo royalties por su trabajo. ¿Quién aquí ha recibido royalties por trabajo que esté pasando en televisión? O sea, nosotros y vivimos en el mismo mundo, pero no conocemos nuestros derechos
y no los hemos exigido y no nos hemos asociado y no hemos pensado. Entonces, vamos con los productores independientes. Hay que pensar muy bien en los derechos de transmisión. Si son cedidos al canal de televisión por determinado tiempo, por número de pasadas, si en forma exclusiva o no exclusiva. Esto tiene que quedar muy claro. Si se hace mal un contrato, el programa puede, yo no sé, porque nunca nadie me ha sabido explicar claramente qué pasó con Sopo 200, pero ¿por qué no se ha podido repetir Sopo 200? ¿Por qué? Parece que fue por un problema de derechos y de una donación, pero no me consta, yo no sé si Ligia luego lo sepa, que llegó al Ministerio de Educación, se le donó al Ministerio de Educación y me dijeron, llegaron los programas, alguien recuerda haberlos visto en depósitos del Ministerio y después no se supo más. Pero ya los programas no eran de la Fundación Neumann, ni eran de la Fundación del Niño, o no eran de... O sea, cosas muy delicadas. Eso debería ser patrimonio de Venezuela, de la historia de la televisión venezolana. Y elementos políticos en el primer momento. Bueno, entonces para eso tenemos los productores, que tenemos una idea y que luchamos por esta idea como si fuera por un hijo. Tenemos que saber hacer nuestros contratos. Vamos ahora al caso cuando es el canal de televisión el que crea o el que tiene la idea. Produce, contrata y paga la totalidad del programa. En ese caso es dueño del programa, le corresponde el copyright. Pero hay muy diversas formas de contratar a los productores independientes. Todo es posible en un contrato. En un contrato es lo que establezcan las partes. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué puedo yo hacer? ¿A qué me puedo comprometer? ¿Cuánto vale mi aporte? Cuando, como en el caso de muchos en Venezuela que son autores, deben registrar y conservar sus derechos y negociarlos oportunamente. El problema de los costos de producción de un programa de televisión infantil para el productor independiente es que por una parte están los costos de producción per se y además están los costos de la estación de televisión por ponerlo en el aire. En Venezuela, en general, las estaciones de televisión no te venden el espacio, o sea, no te venden el tiempo. Te doy esta media hora, por esta media hora tú le vas a pagar tanto y lo demás que tú vendas en publicidad es tuyo, que es otra manera de financiarlo. Y así hizo Renio Tolina, yo creo que esto viene acá. En algunos países hay estaciones que venden el espacio de televisión, es decir, la duración del programa al productor y lo que el productor consiga de sus patrocinantes y anunciantes y las cuñas que consiga de publicidad, que en Venezuela hay 15 minutos libres dentro de cada hora para publicidad, sea promoción de la planta de los próximos programas para su identificación y para cuñas comerciales. Lo que el productor consiga de sus patrocinantes y anunciantes es para él en su totalidad, en este caso si él le compra el espacio al canal, después de pagarle al canal de televisión. Esta fue la manera como el número 1 de Venezuela, Renio Tolina, se hizo famoso y millonario como el mejor productor de televisión del país de su época. Llegó un momento en que Reni ganaba más que el canal de televisión y por eso no le renovaron el contrato. De todas maneras, había un contrato y los contratos son a tiempo determinado. Y no los ponen prorrogable automáticamente y si lo ponen, entonces usted se puede beneficiar si las condiciones le habían sido favorables. Esta situación de poder comprar el espacio a los canales de televisión es la situación de Filipinas. Tuve la suerte también, y en esta misma mesa del foro participó un joven filipino que es el productor ejecutivo de una serie, y la señora que trabaja con él, Feni de Los Ángeles Bautista, con un nombre muy como de nosotros, pero filipina, y habla algo de español, por cierto. Ellos tienen una fundación, que es la Fundación Filipina de Televisión Infantil. Los canales venden el espacio y los productores de programas infantiles que conocí de esta Fundación Filipina adquieren 1 hora diaria en la televisión. Ellos dicen que los patrocinantes no los compran a ellos, es decir, ellos le venden a los patrocinantes la posibilidad de tener sus cuñas en la televisión, patrocinando el programa y promocionando sus empresas, quien sea que le financie,
pero que la línea del programa infantil de la Fundación Filipina es la línea de la Fundación Filipina. Si el patrocinante está de acuerdo con esa línea, le da el dinero y ese dinero alcanza para dos objetivos, para los costos de producción por sí mismo y para lo que tiene que pagarle la fundación al canal de televisión. Entonces, ellos manejan el negocio total. Tienen que vender publicidad, eso es un contrato, tienen que pagarle al canal de televisión, eso es otro contrato, tienen que pagarle a todas sus personas contratadas, o sea que hay un manejo financiero importante porque es una hora de televisión diaria. Y lo hacen. Programas son sencillos, pero lo hacen y son programas propios para niños filipinos hechos por una fundación filipina. Pero ellos no son los únicos. Hay varias empresas que hacen esto en Filipinas y en televisión infantil y son competidores entre sí. Y no es malo que haya la competencia, porque si por ley tuviéramos en Venezuela 3 horas diarias, 6 medias horas diarias, de lunes a viernes, además de lo que hay sábado y domingo, de televisión infantil para los niños, ¿cuántas empresas florecientes de productores independientes no tendría este país? Y los costos de producción bajarían, porque es muy distinto hacer un solo programa, para el cual le tienes que hacer todo, música, actores, vestuario, maquillaje, todo lo que ello implica, que hacer una serie donde tienes el set, pero ese set lo vas a usar en 200 capítulos. Muy distinto. Entonces, los costos unitarios bajan a mayor número de programas. Esto se refiere a la noción de independencia que requiere el productor independiente, la cual es otro tópico a desarrollar dentro de la televisión de servicio público, que vende publicidad, actuando en ese caso como un canal comercial y en un ejercicio dual. Un poquito de análisis de los Estados Unidos en este mismo orden de ideas. Los patrocinios en la televisión pública norteamericana alcanzan cifras de millones de dólares. Hay al menos 3 formas de patrocinio en Estados Unidos para las estaciones PBS, Public Broadcasting System. Para programas o series muy costosas, más de un patrocinante aporta financiamiento a su realización. Pueden ser varios patrocinantes y son mencionados todos durante los programas. Segundo, los patrocinios normales de los telespectadores que ya les hablé. También se acostumbra mucho, y esto sería muy importante para la televisión infantil, el financiamiento. Aquí estoy hablando de lo que podrían conseguir, no nosotros directamente, las estaciones de televisión. El financiamiento por parte del patrocinante de un determinado horario o intervalo horario de la estación. Así, es posible el patrocinio del horario infantil de determinada estación de televisión. El patrocinio, por ejemplo, de 4 a 6 de la tarde del día lunes o de 4 a 6 de toda la semana es patrocinado por tal empresa o por tal grupo de empresas. A esto se le llama también los sponsors. Son quienes auspician determinado programa o bien el horario infantil u otro de su selección. Esto sucede en los Estados Unidos con las televisoras de servicio público, en Filipinas con las comerciales, al patrocinar los programas infantiles directamente a sus productores. La diferencia está en que los contratos de patrocinio en los Estados Unidos se hacen entre la estación de televisión y el patrocinante, y en Filipinas entre el productor independiente y el patrocinante por una parte, y entre el productor independiente y el canal de televisión por otra. El productor independiente también es contratado en los Estados Unidos por la PBS, y en los casos en que produce en estudios fuera de la planta televisora, corre todos los riesgos de los productores independientes en general, porque es el riesgo de haber calculado mal el presupuesto, es el riesgo de los imprevistos, etc. Otro punto que hay que tener en cuenta en los contratos es la territorialidad, y esto es por el problema del uso del programa por satélites y por cables. Al ceder un programa debe delimitarse si tú lo estás dando con satélite o sin uso de satélite. Porque un programa de cualquiera de nosotros que se ha llevado, por ejemplo, a Venezolana de Televisión,
Si usted no dice nada y ellos tienen un convenio con Argentina y pasan programas de venezolana de televisión en Argentina por satélite, su programa puede estar siendo visto en Argentina y usted no va a recibir ni un bolívar por eso. ¿Quiénes podrían, esto es, financiar la programación infantil en Venezuela? Y llegamos aquí al corazón de esta conferencia. Yo he inventado 10 tipos diferentes de financiamiento. Vamos a ver cuáles vamos a mover. Y cada quien va a mover, porque hay que hacer mucho. Primero, hay que motivar a las estaciones comerciales de televisión a invertir en programas de televisión para niños. Lo dejamos allí. Segundo, hay que interesar a compañías o empresas patrocinantes posibles, tanto del sector público como privado. Vamos a ver 4 tipos de estas empresas. Entre las empresas privadas dedicadas a los productos de consumo infantil por sector de producción en Venezuela, yo mencionaría en alimentos, Savoy, Gerber, o sea, y aquí debe haber algún publicista y sabe mejor que yo a quién le debe tocar la puerta. Savoy, Herbers, F, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mavesa, Maltín Polar, Nestlé, porque están relacionadas con productos alimenticios para niños y les puede interesar tener su publicidad y su nombre como patrocinante de programa. En juguetes ahora tenemos en Venezuela Mattel, en vestidos y calzados hay diversos. En organismos del sector público, los ministerios de Educación, Familia y Juventud deben de tener presupuestos para la creación de programas, o sea, es que esto hay que exigírselo al Congreso. Las gobernaciones de Estado, cuando reciben programas de televisión, perfectamente es un servicio que la gobernación podría estar dándole a la población de su estado, sobre todo en las televisoras regionales. Las alcaldías, las empresas del Estado, tales como PDVSA, esta podría ser a nivel nacional, mientras que una gobernación de Estado es a nivel regional. Y las universidades podrían colaborar también en la producción de programas infantiles en Venezuela. Hace un rato les hablé de que existen organismos de financiamiento, por ejemplo, como ese financiamiento que existe en Australia. Esos organismos existen en Francia, existe el CNC, Centro Nacional de Cinematografía, existen fondos diversos, pero en Venezuela tenemos 2. El SENAC, por la ley de creación del SENAC y por su reglamento, contempla la producción de televisión. Y yo creo que es ya hora, porque el SENAC siempre había sido un centro que viene de Foncine para el financiamiento de la película. Pero la televisión es un lenguaje muchas veces cinematográfico realizado en exteriores con una sola cámara y que lleva su imagen y lleva la misma magia que lleva el cine a millones de niños televidentes. Entonces yo creo que es el momento de establecer qué porcentaje del dinero que va a recibir el SENAC para el año 96 pueda ser destinado para la producción de programas infantiles. Lo que pasa es lo siguiente. Entonces quieren que usted presente. Con el dinero de un solo programa no sirve. Televisión son series de todos los días. Y en Venezuela el horario de televisión es media hora. Habría que hacer tal vez diversas producciones de diversos productores que hagan una revista y cada uno hace una partecita de esa revista, tendrían que estar muy bien ensamblados. Pero lo que pasa es que no se puede llegar a hacer un programa de televisión infantil de repente. Primero se requiere todo un proyecto, una investigación, un desarrollo de ese proyecto, unos guiones, unas evaluaciones, piloto, para hacer porque un programa. Por eso les pasé de primero el programa de la India. Ese programa, digo de la India porque quien movió ese programa es una señora mayor hindú, a quien conocí hace poco en otro foro que me invitaron en París sobre reinventar la televisión. Ella iba de pueblo en pueblo en su país, buscando cuáles son los temas, porque es que hacer eso cuesta muy caro. Hacer ese dibujo infantil de 13 minutos es carísimo, con una música original. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? UNICEF patrocinó y consiguieron dinero de otras partes. Bueno,
eso tiene que ser de una excelente calidad, señores, y si no, no hacerlo. No podemos votar los reales para hacer televisión infantil, tiene que ser televisión buena, de calidad. Entonces, investigando temas importantes, este tema, para los que no entendieron inglés, es que todavía en muchos pueblos de la India a las niñas no se las manda a la escuela, solo a los varones. Las niñas se deben quedar en su casa para ayudar a su mamá. Deben buscar la leña, deben lavar la ropa, deben ayudar con los hermanitos y esa es la función de la mujer. Y entonces yo no puedo entrar a contar tanto la película, pero entonces la niñita mandó al lorito a la escuela y el lorito le repetía a ella los números y la multiplicación que estudiaban los de la escuela. Y ella entonces aprendió a contar los pollos y un momento dado vino un ladrón y se le robó un pollo y ella no había visto al ladrón, pero ella vio que le faltaba un pollo y lo vio rápido porque ella sabía contar. Y eso ocasionó toda una movilización de perseguir al ladrón, luego de felicitar a los padres y de preguntar cómo se dieron cuenta del robo, y el robo se dieron cuenta porque la niña sabía contar. Y la niña va a la escuela y los padres avergonzadísimos porque ellos no la querían dejar ir a la escuela cuando la niñita quería ir. Pero desde el día siguiente la niñita fue a la escuela. Y allí aprendió la mamá, y aprendió la maestra, y aprendieron los hermanitos, y los niñas y los varones. Todo el mundo aprendió que las niñas deben ir a la escuela. Entonces, como eso, hay una serie de 13 películas que han costado mucho dinero, pero fue evaluado el guión antes de hacerlo, fue evaluado el lenguaje, fue evaluado el mensaje, y fue evaluado en producción, y fue evaluado 100 veces, y por fin está. Pero eso tiene un valor inmenso a nivel internacional, porque todos los países subdesarrollados de una u otra forma todavía nos toca el que las niñas son distintas que los varones y se las educa diferente. En Venezuela existe también un fondo de garantías para la pequeña y mediana industria. Sabemos la situación de Venezuela, sabemos el problema del dólar, etcétera, pero esto no puede ser eterno. Y hay que utilizar los fondos de garantía, porque uno de los mayores problemas de los productores independientes es que, de acuerdo si tienen una producción muy grande por delante, es mejor comprar equipos que alquilar. Hay que sopesar muy bien si adquirir equipos o alquilar equipos, porque todo el dinero se te puede ir en alquilar equipos y nunca podrás tener una productora realmente, sino que todo es para pagar a los demás. Entonces depende del volumen. Yo todavía está pensando en la creación de una cooperativa de productores independientes para montar un estudio de televisión que le brinde servicios, pero a costo, no con ganancia, como servicio, porque es demasiado caro y hay que trabajar con Betacam y hay que hoy en día, porque si queremos vender afuera tenemos que ir con calidad internacional. No se puede seguir yendo con un Matic ni nada de esto, ni con de vez en cuando dropouts, ni con fallas de sonido. No, porque entonces no somos competitivos. Entonces los fondos de garantía sirven para que quien no tenga capital pida un préstamo, pero claro, ahorita con 47% de intereses no se puede, pero en teoría el fondo de garantía te permite, te da garantía por ti, da garantía por tu proyecto, y tú compras los 20 millones de bolívares que necesitas en equipo y tienes un fondo de garantía que va a responder por ti. Entonces, pero tú vas a responder con tu proyecto. O sea, hay muchas fórmulas de hacerlo, pero para eso se necesita también, es otro problema del que el productor independiente tiene poco dinero, realizar estudios económicos, estudios de factibilidad, que vean si tu proyecto realmente va a ser rentable. Organismos internacionales como UNICEF nunca tienen mucho dinero, pero algo pueden aportar, pero al aportar su nombre, el dinero restante se consigue. El productor independiente tiene que ser un malabarista en salir a vender su proyecto y en conseguir enamorar a patrocinantes dispuestos a invertir en estos sueños. Tercero, y voy por el tercero, son 10. Coproducciones internacionales de 2 o más socios. Esta experiencia es hoy una de las más usadas. Ya les nombré lo que hizo Plaza Sésamo, que hizo en México, hizo en Francia, hizo en varios países asiáticos, o sea, ahora está haciendo con España. Entonces, pero esa es su manera. No es que yo esté en pro o en contra, estoy presentando objetivamente realidades. No es que yo no diría que Venezuela necesita unirse a este Plaza Sésamo para hacer un Plaza Sésamo venezolano. Sus costos son elevadísimos, asociarse con ellos le cuesta al país una barbaridad. Y yo tuve en el Canal 8 en el año 79 la posibilidad de decir que no,
Tal vez en la junta directiva también hubiera dicho que no, pero como yo era la encargada yo tenía a mi cargo la dirección de la programación infantil en ese momento, cuando llegó el proyecto, pero guardé todos los libros y guardé todo, es interesantísimo. Una sola cosa pienso hoy, que tal vez no hubiera sido malo. Después de firmar un contrato, el contrato hay que terminarlo. Si se hubiera terminado un contrato con Plaza Sésamo, hubiéramos aprendido mucho, todos. El canal de televisión, los productores, los actores, los guionistas, hubiéramos aprendido y después hubiéramos caminado mejor solos porque nos hemos dado demasiados golpes contra paredes de piedra, contra muros intraspasables por la problemática que es la producción de la televisión infantil, por sus costos y por la complejidad que tiene y por la incomprensión de parte de los directivos de los canales de televisión de lo que es y debe ser una programación infantil. Las coproducciones internacionales entonces son importantes. Hoy en día el mundo globalizado es un mundo en el cual los países, en Venezuela existe el proyecto Bolívar al cual se pueden acercar también y eso es un proyecto en que ponen relaciones a través de la computadora a productores, en este caso, a cualquier tipo de industrias de diferentes países, sobre todo americanos, entre norte, sur y también con Europa, los pone en relación y dice, en Venezuela hay un grupo que quiere hacer tal cosa y en Argentina hay otro grupo que quiere hacer tal otra cosa. Vamos a ponerlos en relación y si ustedes se encuentran y empiezan a integrarse y a relacionarse, se crean nuevas sociedades, nuevas compañías para producir nuevos productos y eso puede llevar a las coproducciones. Eso se está haciendo a nivel de universidades, se está haciendo en muchas áreas. El cuarto método sería el intercambio de programas del cual ya le hablé. Esto tiene como fin conformar una serie en la cual todos los productores tienen el derecho de transmitir la serie completa en su territorio. Supongamos que nosotros producimos un programa en Venezuela y tenemos un socio que produce uno en Colombia, otro produce uno en Ecuador, otro produce uno en Perú y así por todos los países de la América Latina, hablando nada más que en el área nuestra, que es la región latinoamericana, podemos pensar desde México hasta Patagonia, y eso daría un total, digamos, de 22, 23 programas. Si yo hago uno y cada uno en su país hace uno y yo sola financio el mío, pero el otro financia el de él, y luego cada uno tiene derecho a recibir el de los otros países, tendríamos 23 programas. La cosa es que necesitamos acá el canal de televisión que nos los pague y nos pague nuestros derechos sobre ese programa. Pero es posible crear series uniéndonos a través de las comunicaciones actuales con productores de otros países. Y cuando fui a Australia yo me quedé asombrada de que qué nos pasa, nosotros acá nos tienen encerrados en una frontera que ya no existen. Allá todo el mundo asiático forma uniones. Y yo estaba asombrada de ver tantas nacionalidades, tantas razas, tantas lenguas, y se sientan juntos y organizan sus congresos y sus ferias y sus festivales. Nosotros aquí no sabemos ni los nombres de los productores que están en Colombia o conocemos muy poco. Necesitamos uniones de productores y necesitamos uniones de estaciones de televisión, porque si las estaciones de televisión de servicio público fueran fuertes y se unieran con las otras estaciones de televisión de servicio público de América Latina, que las hay, porque todo estado tiene por lo menos una estación de servicio público, se podrían crear redes de producción de programas. Y lo que yo estoy hablando se puede hacer solamente con inteligencia, con educación y con trabajo, pero hay que dedicarle cierta cantidad de dinero y eso puede ser un proyecto viable. Quinto lugar, la creación de fundaciones públicas como la australiana o privada como la Children Television Workshop para financiar la producción de los programas infantiles. Lo que pasa con las fundaciones que en Venezuela han dado muy mal resultado porque llevan a corrupción por una parte o han llevado algunas a corrupción. Y por otra parte, hay que tener muy claro cuando el productor independiente viene toda la vida luchando por algo y aporta mucho, que los bienes fundacionales no son más nunca del productor, son de la fundación. El bien fundacional se aporta a la fundación y es de la fundación. Y si esa fundación se disuelve, el juez dictaminará a quién pasarán esos bienes. Los bienes de la fundación esta de Australia, de niños de televisión infantil de australiana, que es una maravilla,
Por eso la financia el Estado y la financian las gobernaciones, pero allí las personas que trabajan reciben un sueldo, nunca pueden recibir beneficios. No hay beneficios, hay lo que permite su ley del trabajo, su constitución, sus contratos, y eso es transparente y las cuentas se le presentan anualmente a su parlamento y se publican en un libro y yo tengo una copia donde prácticamente dice lo que gana cada persona. O sea, es inconcebible acá en Venezuela trabajar de esa manera porque la gente no está acostumbrada a trabajar, se debería, pero no está acostumbrada a trabajarse así. Pero es una fórmula y el que la pueda llevar adelante sería maravilloso. Otra fórmula, la sexta que conseguí, sería interesar a grandes editoriales, entendiendo por editoriales la edición de libros infantiles en este caso, interesados en entrar en el negocio de la televisión infantil. ¿Y ello por qué las editoriales de libros? Porque hoy los editores de libros que ven bajar su venta, y baja su venta porque la imagen les está haciendo una gran competencia, han encontrado que pueden hacer los libros electrónicos a través del multimedia y en una primera etapa simplemente a través de un escáner están digitalizando las páginas y las imágenes y las meten y las vuelven un CD-ROM. Pero un CD-ROM no es nada más que la reproducción mecánica de lo que hay allí, hay mucho más, puede haber video, movimiento. Entonces, ese video creado para televisión también puede ser utilizado en el CD-ROM. Y el editor, los grandes editores españoles ya están metidos en el negocio del CD-ROM y entonces, ¿por qué no en el negocio de la televisión? Séptimo, despertar y lograr la voluntad política de los estados expresadas en una ley y su reglamento. Y esto en Venezuela está cerca, porque aquí se viene luchando desde hace demasiado tiempo por la nueva ley de radiotelevisión. Entonces, pero en esta legislación deberíamos nosotros aportarle algo como grupo de productores independientes a quienes van a formular el reglamento sobre aquellas cláusulas que nos interesan, porque así como esto se puede traducir y se puede utilizar, lo que han hecho en Australia, porque todos estos detalles que están acá, pequeñitos detalles, pero es que van al detalle, ayudan a que cuando un productor vaya a hacer un programa de televisión para niños, tenga muchos elementos de los cuales afianzarse para saber que su programa realmente va a ser positivo para los niños, porque no son ideas, no es solamente un sueño, tiene que ser producto, como lo que dije de la India, de algo que realmente el dinero invertido sirva para algo. Yo sí creo no solamente en la televisión infantil como entretenimiento, sino como edutainment, como educación y entretenimiento. Bueno, ¿qué tendría que decirse en estas legislaciones? Establecer tipos y calidad de programas infantiles que las plantas de televisión, tanto públicas como comerciales, deben pasar diariamente por televisión. Eso descartaría muchísimos programas malos, o sea, de baja calidad. Establecer el número de horas diarias que se deben transmitir para los niños en edad preescolar. Igualmente, el número de horas diarias para niños en edad de escuela básica, o sea, discriminar por la edad de los niños, porque los programas, no es un programa para niños, es un programa para niños hasta 6 años, un programa para niños de 7 a 14 años, un programa para niños mayores de 14 años. Establecer el porcentaje de producción nacional, el cual debe ir en aumento de año a año, porque tal vez el primer año digan, bueno, la producción nacional que sea el 10% de la producción, pero nueva, no repeticiones de programas viejos, además de producción nueva, porque eso es lo que te garantiza que tú el año que viene vuelves a tener, posiblemente, si tú hiciste bien tu primer contrato, no tienes por qué no volver a tener otro el año que viene. Establecer el porcentaje mínimo de programas que deben ser realizados fuera de los canales de televisión y el máximo in-house. ¿Por qué? Porque entonces puede pasar como las telenovelas, que si todo se hace dentro del canal de televisión, la telenovela que exporta Radio Caracas Televisión es un negocio de Radio Caracas Televisión, pero ese dinero no se expande en la industria de la televisión de los productores independientes. Y además aquí entran documentales, entran innumerables programas. Ello desarrollará indudablemente la industria de producción de programas y la viabilidad de la producción independiente. Octavo, establecer cooperativas de producción
por parte de los productores independientes en relación a la adquisición y alquiler de equipos, estudios, materiales, como puede ser también cooperativas de producción per se del programa mismo. Y lo que en Estados Unidos se llama syndication, que es establecer a manera de reglamento para la protección de los productores independientes la participación que ellos deben tener junto a la producción propia de los canales de televisión de un porcentaje del presupuesto que la planta dedique a la producción de programas. Los productores independientes, o sea que hay leyes, hay miles de leyes, diferentes leyes, pero aquí no hay ninguna de la cual nosotros podamos asirnos. Los productores independientes también pueden asociarse con el canal o con la estación de televisión en la producción y por tanto en los derechos o royalties resultantes de las ventas posteriores. Y otros, todos los que ustedes tengan, que deben haberlo. Bueno, yo creo que esto está muy largo, yo quería que ustedes hablaran también, me parece, ahí, miren, yo les voy a nombrar los tópicos que hay acá y podríamos hacer una cosa, esto salió en unas 30 páginas, yo estaba pensando, si hay un interés, que esto se pueda fotocopiar en la Escuela de Cine y Televisión y lo busquen allá. Los tópicos que no voy a seguir leyendo, porque si no, no vamos a ver nada de programas ni escucharlos ustedes, que es mucho más interesante, es hablar sobre las nuevas tecnologías y cómo van a incidir en la televisión de los niños y en la televisión en general. Y va a hablar sobre los... Vamos a quitar esta lámina, gracias. Sobre los niños venezolanos, los niños que están en preescolar básica y diversificada, eso ustedes lo conocen muy bien. La clasificación de los programas según edades. Programas infantiles de la más alta calidad en el mundo, ¿cómo los podríamos ver? Existen hoy lo que se llaman video libraries, librerías de video, resultantes de certámenes, de festivales, y uno de los más importantes es el de Japón, el Premio Japón, exclusivamente para programas educativos, no de entretenimiento, educativos, porque la televisión es muy importante en la educación. Hay uno que se llama el Pre-Jeunesse Foundation, donde ganó Venezuela con el programa Hay que oír a los niños, lo cual me sorprendí mucho, que estaba en Australia entre la librería, pasándose el programa venezolano. La cosa que es el que pasaban allá es uno donde los niños se disfrazan, las niñitas se disfrazan de adultas y se pintan la boca y se ponen sombrero. Bueno, pero ese programa ganó porque cumple uno de los lineamientos que lleva la televisión infantil actual, que es darle participación al niño en los programas de televisión. Luego, ¿cómo se programa en una televisión infantil? Aquí tengo la programación de PBS de un día en Nueva York, todo el día desde la mañana, desde las 5 de la mañana empiezan los programas infantiles. Y niño que ve el canal 3 está viendo programas infantiles todo el día, prácticamente, menos poquitas noticias. No hay ni un solo comercial y solamente los nombres de los patrocinantes. Una mamá puede dejar muy tranquilo a su niño que vea ese canal porque lo que va a ver lo va a instruir, hay hasta lenguaje, hay aprender a hablar inglés. Aquí no sabemos hablar, tenemos niños que llegan jóvenes en 5º año de bachillerato con mala sintaxis, eso también se enseña por televisión. Los costos de la producción de la televisión infantil, las series de televisión infantil de alta calidad producidas en Venezuela en los últimos 20 años. Y voy a hacer una lista, tal vez esté incompleta, me ayudarían si viene incompleta. Sopo 200. Luego estuvo Los sueños de todos los niños, que fue un piloto que se grabó y quedó el diseño, planificación y el presupuesto de 26 programas de media hora. Estuvo Con mis amigos, fueron 30 programas de media hora. Desde el jardín, Los del galpón, como otro tipo, pero son programas de media hora, que es importante ver programas seriados de transmisión diaria, porque el niño necesita todos los días, a la misma hora, el mismo programa, si es que va a formar un hábito, porque en ese programa hay aprendizaje para él y distracción. Dentro de otro tipo se clasificaría el programa Hay que oír a los niños, que no tiene línea dramática, pero responde a la participación de los niños en las opiniones del programa. Y una experiencia interesante, pero diferente, es La ventana mágica de Ligia Bianchi, que está aquí con nosotros. Lo de Ligia son microprogramas y unidos a una educación modular muy interesante que ha desarrollado en los últimos años. Todo esto se ha hecho en Venezuela con grandes problemas para poderlo hacer, y es un esfuerzo de cada uno de los productores que lo ha llevado adelante. Bueno, los géneros, los contenidos, hay un pequeño comentario sobre dibujos animados. Los grandes productores de dibujos animados del mundo actual son Walt Disney, Warner Brothers, Hanna-Barbera, y en cable Nickelodeon, Cartoon Network y Canal Fox.
El costo de producción internacional de media hora de animación es de $100.000 a $350.000. Si estimamos a 300 bolívares el dólar paralelo, media hora de televisión en animación cuesta producirla 30 millones de bolívares. Y aquí, a cómo los creadores nuestros, los diseñadores gráficos que saben y están haciendo televisión y animación, cobran su hora. Venezuela tiene recursos humanos deseosos de ingresar en el mercado de una de las más poderosas industrias, porque es una industria poderosa y es un negocio multimillonario el de la televisión para los niños. Y no podemos seguir dentro de las fronteras asfixiantes en las cuales vivimos. Esta revista es extraordinaria, se produce en Inglaterra y está dedicada, la del mes de octubre. Otra cosa, no tenemos ni dólares para suscribirnos a revista. Children's Television Issue, y aquí están los precios por los cuales se pagan los programas de televisión en los principales países del mundo, y están programas argentinos de animación. Hay una serie de cuestiones interesantes. ¿Quiénes conforman el mercado de los programas de televisión infantil? Miren, en Australia lo que más se ha desarrollado y son los programas más costosos son los que ellos llaman drama. Y por esto ellos tienen que pasar tantas medias horas de programa drama, o sea, son ficciones, que hayan actores, porque los actores son los que permiten, los actores permiten el pase, el traspasar el mensaje, el llevar la noción de familia, el llevar los valores en la trama dramática, y ellos acostumbran temas poco usados entre nosotros, temas de dolor, temas de muerte de un ser querido, porque ya han hecho tanto que saben, han llegado a ser expertos excelentes en cómo dentro del mismo programa y el cierre, porque no van a dejar al niño con esa angustia, pero hay cómo sobrepasar el dolor, o sea, el tratamiento de la violencia, hasta cómo manejan la violencia, todo eso está estudiado, está evaluado, hacen evaluaciones, tienen jóvenes muchachas evaluando con niños todo el tiempo, producen innumerables revistas, no sé si son mensuales o que yo traje una por aquí, de sus evaluaciones, y publican las evaluaciones, y eso está a la orden de todo el mundo. Bueno, este país se volvió loco hace 10 años con la televisión infantil, le metió todo el dinero del mundo y lo que está logrando, por eso invitó a este congreso al que asistieron más de 600 personas, porque le tenían que decir al mundo lo que ellos han hecho, pero lo que puede hacer un ser humano en Australia lo podemos hacer todos en cualquier país, porque la inteligencia es absolutamente la misma. Necesitamos dinero, tenemos que buscar la manera para ser los primeros, porque cuando haya un catálogo de programas venezolanos de producción infantil, habrá un catálogo, y un catálogo se puede vender, pero tiene que ser de calidad internacional. Entonces, las ficciones dramáticas para niños en programas de media hora, y son los programas más costosos de producir y son los que más éxito internacional tienen. Bueno, vamos a llegar ahora a efectos de la televisión en los niños, también lo vamos a pasar por alto, pero no vamos a olvidar el aprendizaje por imitación. El aprendizaje por imitación existe, es verdad. La televisión produce efectos en los niños. Y los mensajes de los programas producen efectos en los niños. Está comprobado, personas que dicen que no, pero está comprobado por Gebner en los Estados Unidos, en investigaciones publicadas. Y intereses diversos en televisión infantil, intereses y derechos de los propios niños, intereses y derechos y deberes del canal de televisión que va a transmitir, intereses, derechos y deberes del productor del programa, intereses, derechos y deberes de la sociedad que hay que expresar en una ley o reglamento. Existen los lobistas, las asociaciones de televidentes críticos, los usuarios, todos muy importantes para la crítica de los programas. Los programas de los niños tienen que ser de una alta calidad, no vamos a entrar a discutir lo de la alta calidad, pero habría casi que escribir cuáles son, y de todo lo que aquí se ha hablado, qué es la alta calidad en un programa infantil. Y vamos a entonces, para terminar, a dar una pequeña lista de conclusiones. Pienso yo que hay que formar una unión de radiodifusores latinoamericanos y de los Estados Unidos de habla hispana para el desarrollo de la industria de programas infantiles para nuestros niños. Segundo, hay que crear una cámara de productores independientes de programas de televisión con una sección de productores de programas infantiles.
Hay que dictar en Venezuela la nueva ley de radiodifusión y tenemos que participar en los contenidos de la reglamentación de la ley. Hay que reglamentar casuística, o sea, en la proposición de qué vaya adentro. Hay que reglamentar casuísticamente la programación infantil para la televisión. Hay que tener y producir programas de televisión nacionales, educativos y de entretenimiento. Hay que insistir en la opinión pública sobre la importancia de esta materia. Y los niños de Venezuela esperan que los adultos resolvamos el problema de la televisión infantil y sembremos para el futuro una situación de esperanza. Muchísimas gracias. Yo les quisiera dar la palabra, que ustedes quieran opinar algo y luego tendríamos el tiempo, tenemos como 8 o 9 programas para presentarles. Podrían hacerse solamente extractos de 2 o 3 minutos de cada uno para ver de cada país qué hay. Eso es una primera idea. Pero yo creo que si alguien quiere tomar la palabra o decir que pasemos directamente a las proyecciones. Sí. Con la preocupación fundamental de los niños de la educación como futuro del país. Trabajo con ellos. Tengo 3 inquietudes. Son los siguientes. ¿Cómo cree usted que se expresa en nuestro país el fenómeno del niño? ¿Cuáles son? ¿Perdón? ¿Cómo cree usted que se expresa en nuestro país el fenómeno de teleniños y cuáles son sus consecuencias? Eso se refiere a un estudio que hace años se hizo en Alemania, donde se comprobó, mediante un estudio de una universidad, que los niños que pasaban mucho tiempo observando la televisión expresaban amaderamiento, conductas raras, inclusive eso de que se pasaban viendo a súper, a ventana, ese es el caso de los niños. La segunda pregunta: ¿cómo considera usted que podríamos contrarrestar los efectos de programas perniciosos como el Chavo, los Simpsons y otros que generan estereotipos conductuales, dada la escasa o nula receptividad de proyectos que resulten favorables a la población, sea esta adulta o infantil? ¿Qué posibilidad ve usted de desarrollar programas infantiles que se orienten a generar o a incrementar, mediante la actividad recreacional, los sentimientos patrios, a través del empleo de expresiones correctas del idioma, la música y los valores patrios, sin que ello signifique, como alguna, la mutilación de la autonomía personal, la creatividad y la identidad? Son 3 inquietudes. Son amplísimas tus preguntas, muy interesantes, y cada una de ellas voy a tratar de responderla lo más rápido posible. En relación a teleniños, no conozco ese estudio, pero en general es un estudio que por las características que usted ha mencionado se repite y se ha repetido en diversos países, entre nosotros también se ha repetido. Los niños pasan muchas horas ante la televisión, hay promedios de 3 horas diarias ante la televisión, hay niños que a los fines de semana llegan a tener hasta 8 horas ante la televisión. Y lo que dije hace un rato de la imitación, del aprendizaje por imitación, que va a aprender el niño si lo que le damos es malo, si le llenamos su cabecita de basura, de no valores, de violencia, de sexo, de conducta sin solidaridad, etcétera. Pero yo creo que el niño venezolano necesita la televisión, necesita una muy buena televisión, porque el niño venezolano y el niño rural y el niño urbano de nuestro pueblo, quiero decir con eso, el niño de menores recursos es el niño que tiene menos posibilidad de tener otras distracciones que no sea la televisión, pero televisión sí tiene. Entonces, es nuestra obligación a este niño mayoritario de la población venezolana darle programas de alta calidad, porque esas mismas horas que va a pasar frente a la televisión, las va a pasar viendo buenos programas. Y lo que va a imitar es positivo.
Los programas que apoyan el currículum escolar son programas maravillosos. Ese niño podría aprender y tomar interés por asuntos de la escuela, que no toma interés porque es muy difícil aprenderse, por ejemplo, el aparato digestivo, por decir algo, que ver un momentico en la televisión en unos dibujitos animados cómo la comida pasa y vio y entendió la digestión perfecto, por ejemplo. Entonces, eso se lo cuenta un títere. O sea, son cosas que la televisión puede dar. Entonces, en segundo lugar, pienso que la formación de estereotipos. En la película eso se estudia, cuál es el estereotipo que va a llevar determinado personaje que se va a crear. Entonces, cuando nosotros construyamos para nuestros programas infantiles un personaje, tenemos que tener un cuidado inmenso de cómo es el personaje, cómo es la mamá, cómo es la tía, cómo es el primito, cómo es la maestra que está en el programa de televisión, cómo es cada uno de los personajes, cómo es su carácter, cómo es la interrelación con los demás, y esos tal vez sean un estereotipo formado de muchos niños venezolanos que sale fulanito y sale, pero esos personajes serían nuestros personajes y va a haber el personaje que lleve el camino hacia donde nosotros, que somos los creadores y que somos los que dirigimos el proyecto, tenemos interés de que ese proyecto se rumbe hacia. Y en tercer lugar, estamos completamente de acuerdo de que los valores positivos, los valores patrio, etcétera, tienen que ser los que estén como los valores positivos contenidos en los programas. Okay.